Hola, continuamos con nuestro programa de reforzamiento de competencias en comunicación. Estimado alumno, ahora que sabes qué es una encuesta y que éstas se realizan para obtener información de un grupo sobre un tema, estudiaremos los tipos de preguntas que se plantean en ellas y cómo es que se estructuran. Escucha con atención. Cuando se diseña una encuesta se pueden emplear dos tipos de preguntas: las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas en las que el encuestado puede responder libremente y extenderse en su respuesta. En las preguntas cerradas, el encuestador coloca las opciones a las que debe ceñirse el encuestado. De estas últimas existen diferentes formatos. Las preguntas de opción múltiple son aquellas en las que se proporciona al encuestado 4 o 5 opciones de respuesta, entre las que puede elegir una. Otro tipo de preguntas son las dicotómicas, en las cuales el encuestador coloca dos opciones de respuesta que son excluyentes y opuestas. Las preguntas en las que las respuestas son verdadero o falso corresponden a esta tipología. Finalmente, están las preguntas con escala. Estas presentan 5 niveles o grados en que se hace referencia a si se está o no de acuerdo con la afirmación que las antecede. Ahora hablemos de la estructura de una encuesta. ¿Cuántas preguntas deben hacerse y cómo se organizan dentro del cuestionario? El número de preguntas que se integrarán en el cuestionario depende de dos factores. Primero se considera el objetivo de la encuesta. No es lo mismo preguntar sobre una opinión que para saber el nivel de conocimiento que se tiene sobre un tema. El segundo aspecto es el tema que se aborda. Mientras más complejo es este, más preguntas se integrarán en el cuestionario. Otro cuestionamiento que podemos plantearnos es cómo se organizan las preguntas dentro del cuestionario. La respuesta es muy sencilla, tomando en cuenta dos criterios. El primer criterio es la organización lógica, que implica incorporar las preguntas de los aspectos más generales del tema y, posteriormente, los particulares o específicos. El segundo criterio es la organización psicológica, consistente en comenzar con las preguntas que son más sencillas de resolver y finalizar con las complejas. Además de lo anterior, es importante mencionar que las preguntas se organizan agrupándolas en función del aspecto del tema que traten. De esta manera la persona podrá enfocar su atención, evitando así la dispersión y la distracción del entrevistado. Con esto concluimos el presente video recordando que en una encuesta se pueden plantear dos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. Y que de estas últimas existen varios tipos, las de opción múltiple, las dicotómicas y las que se contestan con base en una escala. También vimos que cuando hablamos de la estructura de la encuesta, nos referimos a la cantidad de preguntas que se plantean y al orden en que se presentan, es decir, la secuencia. La secuencia responde a dos criterios, el lógico y el psicológico, además de considerarse la agrupación de las preguntas por el aspecto del tema que tratan. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Sigue adelante y reafirma lo aprendido haciendo los ejercicios que te indiquen tus profesores.